Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes bienvenidos. En nombre del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, me es muy grato darles una bienvenida cordial a esta mesa de análisis que está dedicada a la crisis de Afganistán y el regreso de los talibanes. Esta mañana tenemos el gusto de tener con nosotros a tres extraordinarios académicas que nos van a hablar de estas perspectivas si consideramos precisamente que estamos a pocos días del 20º aniversario del 11 de septiembre y estamos presenciando el regreso de los talibanes y estamos también a pocos días que llegue el 31 de agosto, fecha clave para la salida de las tropas que han marcado así el talibán y también las tropas extranjeras. Nos acompañan en esta mesa la doctora Gabriela Pérez Gavilán Rojas, Graciela Gavilán Rojas, el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara y el doctor Moisés Garduño García. Voy a permitir presentar a nuestra primera invitada, la doctora Graciela Pérez Gavilán Rojas, que ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, profesora investigadora de tiempo completo de la misma universidad, miembro del área de política internacional, docente de la maestría en Relaciones Internacionales y su línea de investigación actual es análisis de los escenarios geopolíticos contemporáneos, China y Estados Unidos, actores centrales. Sus últimas publicaciones son El nuevo pensamiento chino en relaciones internacionales y La seguridad nuclear a 75 años de la creación de la ONU. Doctora, muy buenos días, bienvenida a esta mesa, la escuchamos. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer esta iniciativa del Centro de Relaciones Internacionales y muchas gracias por invitarme. Me parece, empezaré más bien comentando sobre, para entrar al movimiento talibán, sobre un poco los antecedentes. Y empezaré comentando que Afganistán es una zona súper estratégica. Simplemente empezando por su geografía, está ubicado en Asia Central y colinda con Pakistán, con Irán, con Tayikistán, Uzbekistán, Irán, China. Simplemente su ubicación geográfica ya delimita la importancia geoestratégica que tiene Afganistán. Bueno, además contiene recursos naturales importantes, tiene el litio, que es muy apreciado actualmente en la tecnología, tiene tierras raras, tiene petróleo también, gas en la parte norte, tiene oro, está lleno de recursos naturales. Y bueno, también se siembra el opio. Es un centro importante de producción de opio a nivel mundial. Es una región muy complicada, muy interesante, que pues muchos imperios, como se ha comentado, han encontrado su tumba. Desde Alejandro Magno, el imperio persa, después, bueno, los mongoles, los tártaros, y llegamos al siglo XIX, donde se da el gran juego que se ha denominado entre Rusia e Inglaterra. Y bueno, Afganistán era una zona estratégica de lucha para Inglaterra, para proteger la India y la zona circunvecina. Y bueno, Rusia quería entrar hacia la India vía Afganistán. Entonces, estuvieron los ingleses también ahí, y después viene dentro de este gran juego, empieza Alemania a ascender, y la Primera Guerra Mundial, junto con Turquía, también contemplan esta zona como una zona base para detener a Inglaterra, llegar a la India y también a Rusia. Bueno, en el siglo ya XX, en 1979, invade la Unión Soviética Afganistán, un poco protegiendo un régimen comunista que estaba en Afganistán, y finalmente pierde la guerra. Y bueno, va a ser uno de los motivos por qué se desmembre la Unión Soviética. Y finalmente, bueno, llegan los Estados Unidos después del 11 de septiembre y la guerra contra el terrorismo, Afganistán, y se quedan 20 años.
un poco en principio buscando a Bin Laden, finalmente lo liquidan. Y bueno, un poco ayudando a reconstruir, según esa era la imagen que nos presentaban, Afganistán, a un estado fallido. Bueno, lo que estamos observando actualmente es la salida en este momento de Estados Unidos. Una salida que ya había sido anunciada. Desde Obama ya anunciaba que se iba a retirar las tropas de Afganistán. Trump también lo mencionó muchas veces. De hecho, ya había acuerdos con los talibanes y Trump de la salida de Estados Unidos de Afganistán. Y bueno, finalmente ya le toca a Biden salir de Afganistán. Y bueno, sale de una forma abrupta, caótica, dejando una gran inestabilidad al interior de Afganistán. ¿Por qué se sale Estados Unidos de Afganistán? Bueno, según las declaraciones fue porque ya habían cumplido la misión, ya habían tenido un poco el terrorismo y finalmente no estaban dispuestos ya a seguir manteniendo tropas y dinero en un estado fallido que realmente pues no había mucha cooperación del ejército para continuar. Eso es lo que argumentan. Si analiza uno un poco más, bueno, se percata de que Estados Unidos se repliega de una zona estratégica, sí, porque colinda con China y Rusia de alguna manera es central, pero va a enfocar hacia otras áreas, hacia otros escenarios bélicos. Uno sería evidentemente el mar de China, está Taiwán, la creación de la OTAN asiática que se ha llamado y la lucha contra China. Por otro lado, bueno, mar de China, Indo-Pacífico, después, por otro lado, concentrar también los recursos militares en las fronteras con Rusia, Ucrania, Polonia, etc. Parecería que Estados Unidos concentra su ejército, su poder militar para otros escenarios militares. Ya no es tan importante en este momento Afganistán. Requiere concentrar los recursos. Bueno, aparentemente. Esto, bueno, sin duda va a generar múltiples reacciones. Uno, por lo pronto, la crítica a Estados Unidos, especialmente al interior de Estados Unidos, entre demócratas, republicanos, etcétera. La crítica de la Unión Europea, especialmente a la OTAN, porque no solo fue un fracaso de Estados Unidos, como se ha denominado, es un fracaso de la OTAN también. Y bueno, de alguna manera, esto pues se replantea las alianzas que tanto Estados Unidos se está considerando Europa, pues va a llevarnos a otra aventura con consecuencias no muy afortunadas. Y ellos están discutiendo sobre todo la salida de Afganistán, pero hay críticas fuertes al interior de Estados Unidos y al exterior. Y bueno, deja un caos totalmente al interior de Afganistán la salida. No esperaban, según analistas mismos de Estados Unidos, que regresara tan rápido al poder los talibanes. Los talibanes que, de alguna manera, entre paréntesis, es un grupo que surge después de la caída de la Unión Soviética, porque Estados Unidos financia a muchos de lo que llamó guerreros de la libertad, que eran algunos mujahidines y, bueno, algunos personajes que habían mujahidines que habían estudiado en las madrasas de Pakistán y los financia y los apoya en la guerra contra Rusia. Es la Guerra Fría. Y bueno, vemos la caída y esto para Estados Unidos de alguna manera se le revierte de alguna manera con las Torres Gemelas, la caída de las Torres Gemelas en 2001. Y hoy, bueno, hay una sensación, se percibe como un fracaso de los veteranos en Estados Unidos que consideran que fue una guerra que fue inútil, de alguna manera 20 años de grandes recursos invertidos en Afganistán, de muertos en Afganistán, y que, bueno, finalmente regresa el grupo talibán. Europa, sobre todo lo que es la OTAN, también está un fuerte cuestionamiento. ¿Qué significó Afganistán?
que significan 20 años de recursos muertos, y finalmente está en el poder en los talibanes. Bueno, pero tenemos también otros impactos. Primero, bueno, decía yo que al interior deja a Estados Unidos una gran inestabilidad, vuelve un grupo muy radical, un radical de islamismo radical, que sigue la Sharia muy ortodoxamente, y esto impacta la ley islámica, impacta mucho sobre todo a las mujeres. Es un régimen más de control, un régimen más violento, especialmente con las mujeres. Y bueno, esto ha tenido también un impacto a nivel mundial en casi todos los países. Todos los países están preocupados, la ONU, la Organización Mundial. México mismo ha ofrecido traer a afganos en América Latina, en diferentes España, en diversas partes del mundo. Ha conmocionado de alguna manera el golpe de los talibanes, el tomar el poder nuevamente de los talibanes. Pero hay muchos otros impactos. A nivel, como decía, interno, deja una gran inestabilidad. Y esto lo vemos en las imágenes de la gente llegando al aeropuerto desesperada por salirse de Afganistán, realmente desesperada por cualquier medio, y bueno, el temor de las mujeres, el impacto al interior de Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa en la región China? ¿Cómo impacta a China el ascenso del poder talibán? China, desde su ascenso económico, ha tenido mucho interés en la zona de Asia Central. Bueno, actualmente la ruta de la seda pasa por Asia Central. Y para China es muy perturbador la inestabilidad que puede generar el poder talibán en Afganistán, porque colinda con una provincia autónoma de China que es Xinjiang, que es una provincia que son musulmanes, tiene intereses de independencia, y bueno, el conectar con esta provincia todo lo que significa el islamismo radical es perturbador para China. Por otro lado, también China tiene intereses económicos y geopolíticos en la región de Asia Central. Y también Afganistán es clave, porque la ruta de la seda nueva de China va a pasar por Afganistán. ¿Qué es lo que quiere China? Bueno, son una de las primeras hipótesis. Ha declarado que no va a romper relaciones, que va a tener acuerdos con los talibanes. ¿Por qué? Uno, porque quiere detener a los talibanes. Y dos, le interesa que se expanda la ruta comercial. Entonces ofrece a los talibanes una integración de Afganistán a la ruta de la seda. China negocia, contiene y negocia, pero obviamente está perturbando el ascenso del talibán. Otra potencia, Rusia. Para Rusia es muy importante Asia Central, los países cercanos, los países vecinos, Tayikistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, que son vecinos de Afganistán. Para Rusia es su cinturón de seguridad, los países centrales. Ya tuvo una guerra, además, perdida con Afganistán. Rusia, lo que aparece en este momento es que si bien tiene negociaciones con los talibanes, también hay una detención. Inclusive ya declaró Putin que no va a permitir que entren a la frontera ningún migrante afgano, porque puede haber filtración. No olvidemos que Rusia también tiene el tema de Chechenia, que son también musulmanes, y bueno, puede haber de alguna manera una inestabilidad y un gran problema en Rusia si se expande el talibán. Rusia está muy alerta, negocia, pero de ninguna manera ni va a cooperar totalmente con los talibanes, simplemente una relación diplomática, porque le afecta directamente a su zona de seguridad. Irán. Irán, bueno, es también un vecino súper importante y tiene relaciones con Afganistán, aun cuando Afganistán es de predominancia suní, una rama del Islam, y es chií, Irán, pero hay acuerdos de alguna manera. Y bueno, pensemos también en toda la zona de Medio Oriente,
el impacto del talibán seguramente va a afectar Siria, va a afectar Palestina, va a afectar Líbano, los grupos radicales como Hezbollah, Hamas. Hay toda una efervescencia con el ascenso de los talibanes en Medio Oriente. Pensemos también en África, hay grupos radicales como Boko Haram. Y bueno, realmente sí tiene un impacto muy importante regional, Asia Central, Medio Oriente, parte de África, pues también la India y Pakistán. Pakistán siempre ha ayudado a los afganos. De hecho, gran parte de los mujahidines se formaron en Pakistán, los talibanes mismos. Y bueno, hay acuerdos, pero bueno, también analicemos las alianzas que tiene Pakistán con China y aún con Estados Unidos. No le conviene tampoco una extensión de un islamismo sumamente radical. Y bueno, de alguna manera sí ha tenido un fuerte impacto en la salida de Estados Unidos tan abrupta en distintas regiones mundiales. Y bueno, me parece que están aconteciendo todavía muy rápidamente los acontecimientos. No podemos llegar a conclusiones rápidamente, sino plantear que se contempla unos ajustes, unos nuevos articulaciones de la geopolítica, nuevos ajustes geopolíticos, y bueno, sí, se está perfilando un nuevo equilibrio de poder mundial. Pero dejémoslo abierto porque los acontecimientos todavía están sucediendo. Creo que lo dejo aquí para dar pie al debate. Muchas gracias. Doctora Pérez Gavilán, muchísimas gracias por esta excelente y amplísima exposición alrededor del contexto de Afganistán y los distintos escenarios que podemos ver justo en desarrollo. Y simplemente comentar también que, como usted lo mencionó, en el caso de la OTAN y también de Estados Unidos se está debatiendo precisamente el alcance de la intervención, y en el caso de la OTAN tendrán que debatir y tendrán que hacer un análisis de los planteamientos de la propia ISAF, de la misión de intervención, y estos objetivos que originalmente habían señalado también que iban en torno a la reconstrucción postconflicto, y que hoy el presidente Biden señalaba que no era la reconstrucción postconflicto el objetivo, sino el freno al terrorismo, cambiando también el discurso. Demos pues el paso a nuestro siguiente académico experto. Él es el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Bienvenido. Él es maestro de políticas públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y licenciado en Relaciones Internacionales con especialidad en Política Internacional por el ITAM. Actualmente es director académico del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla, institución en la que él se desempeña como profesor de tiempo completo, y también es coordinador general del Seminario sobre Seguridad Nacional en México y Regional de América del Norte de la UTLAP y la Embajada de Estados Unidos en nuestro país. Integrante del colectivo de análisis de la seguridad con democracia, CACEDE, y vicepresidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Gerardo Rodríguez es conocido por sus estudios sobre seguridad nacional y terrorismo, y le damos hoy la más cordial bienvenida a esta mesa de análisis. Muy buenos días, maestro Rodríguez Sánchez Lara, bienvenido. La palabra es suya. Muchas gracias, doctora Yadira Gálvez. Aprecio muchísimo la invitación por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el doctor Fausto Quintana. Es un privilegio estar con ustedes. No me encuentro en la Universidad de las Américas Puebla, tengo que hacer un statement. Sigue siendo ocupada por fuerzas del gobierno estatal de Puebla. Me encuentro ahorita en un aula prestada en la Ciudad de México. Así es que con esto iniciamos un saludo afectuoso también parte de la UTLAP y de nuestros colegas internacionalistas y politólogos. Terrible la situación que vive Afganistán. Hay todo un debate si Estados Unidos le falló la inteligencia y para un proceso ya de desmovilización de sus tropas que, como bien decía la doctora Graciela, ya tenía un proceso de al menos 3 años de desmovilización. Estados Unidos sabía de esta fecha fatal que iba a ser
el 20 aniversario de los atentados del 11 de septiembre y que realmente los objetivos de esta guerra contra el terror que inició el presidente George Bush pues tienen claroscuros. Al-Qaeda y el Talibán fueron fuertemente diezmados en estos años, ¿no? Tras la captura y el asesinato de Osama Bin Laden y de muchos de sus seguidores en las distintas franquicias de Al-Qaeda en el mundo, a través del congelamiento de cuentas, del apoyo también de las fuerzas afganas, del gobierno impuesto por la coalición y por los afganos en un proceso pues, democrático, pero facilitado por los Estados Unidos. Vemos ahora un posible resurgimiento ya con muchas vistas de Al-Qaeda. Se ha dicho mucho, por supuesto, el talibán de hoy no es el talibán de antes, pero arrastra toda su cultura, sus movimientos estratégicos, ¿no? Son herederos del talibán de los años 80, por supuesto, y de los años 90, y surgen con nuevos brillos. Es un talibán, yo diría, mucho más inteligente, mucho más peligroso. En 2019, en las pláticas en Doha, en Qatar, patrocinadas por el gobierno de Qatar y por Alemania, vimos un diálogo que Estados Unidos veía positivo. Llevan negociaciones con el talibán desde hace 3 años, al menos negociaciones secretas, después salen a la luz, y que el presidente Donald Trump quería como un evento previo de campaña a las elecciones del de noviembre del 2020, anunciar un encuentro con el talibán en Camp David. O sea, no sé lo que era eso. Eso ya trajo en sí, yo me voy a concentrar en el tema de Estados Unidos, me parece que Graciela ya hizo un muy buen análisis geopolítico. Esto trajo una ruptura en las agencias de inteligencia de Estados Unidos, del Departamento de Estado, que decían, ¿cómo es posible que el gobierno de Donald Trump esté tratando de negociar con el talibán y llevar al talibán a Estados Unidos a un encuentro, para una cumbre en que se negociara ya la paz y la salida de tropas que también había puesto sobre la mesa Estados Unidos desde el gobierno de Donald Trump? Se cae por presiones internas de Estados Unidos. La opinión pública estadounidense no ve con buenos ojos estas negociaciones en territorio de Estados Unidos, fue este acto simbólico, y Donald Trump tiene que cancelar ese evento a un mes de las elecciones en Estados Unidos. Entonces, primero, el tema de hay una fractura en las agencias de inteligencia y de política exterior de los Estados Unidos en esta materia. Segundo, el entrenamiento de las fuerzas de seguridad afganas, pues ahí es donde empieza a ver más bien los claroscuros, o donde el gobierno de Estados Unidos no pudo alcanzar sus objetivos. Y como bien dice Graciela, y la OTAN, ¿no? De los más de 100,000 elementos de la policía y de los militares afganos entrenados por Estados Unidos y por la coalición y por la OTAN, fuentes del ejército americano dicen que solamente 20,000 valían la pena. O sea que solamente 20,000 soldados del ejército afgano tenían capacidad de entrenamiento para resistir al talibán. El talibán se habla que tiene entre 70,000 y 100,000 efectivos, ¿no? Yo me quedo con la cifra de 70,000. Pues bueno, pues tienen una relación de 3-1. Por más bien equipados y entrenados que estuvo el ejército, las fuerzas de seguridad afganas, no fue posible defender las plazas antes de que llegaran a Kabul, ¿no? Y me parece que el presidente Biden dio un discurso muy fuerte para justificar lo que en las imágenes que vimos todos ese fin de semana fueron terribles, de un rotundo fracaso.
Pero como bien dice Graciela, Estados Unidos está teniendo otros problemas internos y externos por los cuales era un barril sin fondo Afganistán ya para los Estados Unidos. Entonces, él toma esta decisión, por supuesto, tiene costos ya políticos. Se habla de una caída entre 6 a 10 puntos, dependiendo de la encuesta en Estados Unidos, de la popularidad del presidente Biden, ¿no? Entonces, no es menor en el entendido de que su sucesora será Kamala Harris a la candidatura demócrata a la presidencia de Estados Unidos. En este sentido, siguiendo hablando del tema de Estados Unidos y la inteligencia que tenían, Estados Unidos empieza a mandar mensajes al Talibán fuertes en 2019, se separan momentáneamente las conversaciones con el Talibán, se rompe públicamente, pero las conversaciones siguen por debajo del agua, ¿no? La diplomacia secreta del Departamento de Estado y de la CIA. Sabemos que el director de la CIA está teniendo ahorita diálogo con los talibanes para poder garantizar la salida de los más posibles americanos y ex funcionarios afganos vinculados con el gobierno de Afganistán, ¿no? Entonces, en este sentido, en 2019 tenemos el resurgimiento de los actos terroristas del Talibán, sobre todo en Kabul y en Jalalabad, en donde mueren centenares de personas en al menos 6 atentados terroristas muy graves, muchos de ellos contra objetivos de Estados Unidos, no contra dirigentes de un programa patrocinado por la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos, USAID. En otro atentado terrorista murieron ciudadanos europeos, nepalíes, y por supuesto civiles afganos también por centenares. Entonces, las negociaciones secretas eran la salida del presidente Donald Trump, continuaron con el presidente Biden, trataban de retener al Talibán, pero el Talibán rompe absolutamente con estas negociaciones y no tiene, como decimos en Occidente, no tuvo palabra de dama o de caballeros, ¿no? No sostuvieron su palabra y adelantaron la ocupación de Kabul porque se vieron fortalecidos. Espero que Graciela no me regañe y voy a utilizar una expresión que utilizamos en Occidente, que es que tú eres un talibán, ¿no? Bueno, ¿qué es eso de tú eres un talibán? Pues eres un radical que vas con todo y vas a, disculpen el francés antiguo, vas a partirte la madre por tus objetivos y por tu ideología religiosa. Y esto es muy atractivo en jóvenes afganos que la ocupación de Estados Unidos y la coalición de 38 países pues, genera sentimientos nacionalistas y tuvieron este extraordinario éxito de reclutar un ejército poderoso de 70,000 guerreros yihadistas, guerreros en favor de la causa talibán. Me parece que el presidente Biden fue muy duro en sus señalamientos de que los afganos tienen que defenderse del talibán y Estados Unidos no podía estar siempre ahí. Hagamos una mala comparación con el tema de Irak, pero es una situación obligada. Estados Unidos dejó a un gobierno iraquí de transición mucho más formado, que tuvo la capacidad también de combatir a la insurgencia y a los terroristas. Sin embargo, ante la salida gradual también en Irak, pues llevó al surgimiento de una facción terrorista, el Estado Islámico, ¿no? Que se refuerza con el apoyo de mujerines de todo el mundo que también van a pelear a este territorio binacional entre Siria e Irak. Pero los Estados Unidos lanzó una amenaza muy creíble ahora con el tema de la toma de Kabul y me hace pensar en el tema de Irak. Y es que cuando Estados Unidos se decide a combatir a un grupo terrorista como fue, por ejemplo, el Estado Islámico,
puede ser de gran ayuda. El problema ahora es que ya no tiene, como el caso de Irak, ya no va a tener un gobierno con el cual lanzar una ofensiva territorial, quirúrgica, inteligente, con drones, con inteligencia satelital, etc. Entonces, estamos en un escenario, como bien dice Graciela, terrible para el mundo. Y aquí Rusia tiene, en ese sentido, Estados Unidos y Rusia sí comparten el tema de compartir información de inteligencia para evitar el crecimiento de los grupos terroristas del centro de Asia, ¿no? Dentro de las fronteras rusas, el caso de chechenos, en el caso de los países del centro de Asia, el movimiento islámico de Uzbekistán está fuertemente vinculado en su momento con Al-Qaeda y ahora su lealtad con el Estado Islámico. Para ir cerrando, Yadira, sobre el tema del terrorismo, la frontera entre Afganistán y Pakistán se permanecieron estos 20 años como un refugio para Al-Qaeda y después para el Estado Islámico. Esta es una lucha intestina entre estos dos grupos, los dos grandes grupos de terrorismo globales. Falta mucho que ver. El tema de Afganistán va a estar dentro de la agenda de Estados Unidos para el próximo año, que hay elecciones intermedias para el Congreso de Estados Unidos, y va a estar en la mente de los estadounidenses en la reelección del Partido Demócrata en la Casa Blanca, muy probablemente con la vicepresidenta Kamala Harris. Gracias, Yadira. Muchísimas gracias, maestro Rodríguez Sánchez Lara, por su intervención, por su análisis. Y queda para el apunte también en la segunda ronda de intervenciones el tema de la capacidad de radicalización y de atracción de combatientes y de personas que entran a esta dinámica del extremismo violento, lo acortado de los tiempos que se ha hecho es sumar adeptos a las causas y además la utilización, como vimos en el caso de Estado Islámico, ¿no?, de nuevas formas, incluyendo el tema de la comunicación y las redes sociales como parte de esta comunicación y de este simbolismo de estos propios grupos. Y bueno, nos gustaría también comentarles a las personas que nos están acompañando a través de las redes del Centro de Relaciones Internacionales, a través del Facebook, del YouTube, que estamos atentos a las preguntas que nos quieran dejar para que las compartamos con nuestros especialistas que nos acompañan en esta extraordinaria mesa. Vamos pues a proseguir. Es el turno de el doctor Moisés Garduño García, a quien le damos la bienvenida. Es de casa, nuestro querido doctor Garduño. Él es doctor en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene también una maestría en Estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México. Y experiencia como investigador postdoctoral hospedado en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de México, CIESAS, con temas sobre política y cultura en el mundo árabe. Miembro del Foro de Investigaciones del Mundo Árabe y Musulmán y de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. El doctor Garduño es profesor de tiempo completo, titular B y coordinador del Taller de Estudios de Oriente Medio en el Centro de Relaciones Internacionales de nuestra Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y autor del libro Los combatientes del pueblo de Irán, Historia, Ascenso y Caída de una oposición islamo-marxista, UNAM 2020, considerado como uno de los libros más importantes sobre Asia escrito en lengua española por la Asociación de Investigadores sobre Asia de la Universidad de Leiden en 2021 y coordinador del libro Irán, 40 años después de la Revolución, Sociedad, Estado y Relaciones Exteriores. Doctor Garduño, bienvenido a casa. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Gálvez. En primer lugar, quisiera extender pues un saludo muy afectuoso a mis queridos colegas con los que compartimos el panel esta mañana, el maestro Gerardo Rodríguez, la maestra Graciela Pérez Gavilán. Un placer estar con ustedes para discutir y compartir este tema de indudable vigencia. Y también un agradecimiento a todas las personas que están haciendo posible este panel en el Centro de Relaciones Internacionales, a su coordinador, el doctor Fausto Quintana, Genaro, Ana Luisa y también las personas de videoconferencias que nos acompañan por aquí. Muchas gracias y un placer. Pues yo voy a ocupar estos minutitos que me ha dado el centro para esta intervención
para un poco tratar de complementar lo que han dicho mis colegas, un poco yéndome hacia la parte de Afganistán. Efectivamente, se conoce muy poco sobre lo que ha pasado en la sociedad afgana. La mayor parte de las narrativas que estamos viendo en televisión provienen de Kabul, y hay que decir que Afganistán no se puede reducir específicamente a Kabul y a lo que pasa en el aeropuerto. Es un país, como bien dijo la doctora Graciela Pérez, es un país diverso, sumamente complejo étnicamente, lingüísticamente, confesionalmente, y esto nos debe de hacer un llamado para hacer un análisis integral de lo que pasa no solamente en las grandes ciudades, ¿no? En Sharif, por ejemplo, o Kabul, sino también en lo que pasa en el área rural, que efectivamente es esa parte de donde nunca salió el talibán. En algún momento de la intervención estadounidense, en los primeros meses, hay un repliegue de los talibanes hacia el sur y la frontera con Pakistán. Reportes de inteligencia consensuaron que era el momento en que Estados Unidos pudo haber salido de Afganistán, victorioso además. Se había reducido al mínimo la población de combatientes talibanes y se habían capturado a algunos de sus líderes. Después habría muerto el famoso, uno de los cofundadores del movimiento, que es el Mullah Omar. Sin embargo, Estados Unidos decidió quedarse en esa operación militar, ¿no? Así como se habla de señores de la guerra que hicieron posible una alianza militar en la famosa Alianza del Norte, que después serían pues fieles aliados al gobierno nacional afgano, también hubo señores de la guerra por parte de Estados Unidos que se vieron ampliamente beneficiados durante estos 20 años, y ellos son los únicos o de los pocos en Estados Unidos que no están hablando del fracaso. Me refiero a la serie de contratistas, productores de armamento en Estados Unidos, ¿no? Productores de helicópteros, PAM Systems, Raytheon, por ejemplo, incluso hasta FedEx también, Corporation, en esta parte de los conductores de autobuses, de camiones, correos, toda una serie de servicios que alimentó esta guerra privatizada, haciendo alusión a lo que efectivamente pasó también en Irak, como decía nuestro querido colega, el maestro Gerardo. Entonces, hay también ganadores en términos fácticos, estas fuerzas contratistas, y también, por supuesto, esto puede explicar las razones por las cuales se quedaron los Estados Unidos en Afganistán 20 años. ¿Y a qué voy con recuperar la parte rural? Bueno, que esta permanencia de las tropas estadounidenses lo que causó fue solamente un intento de controlar Kabul, olvidándose del resto del país. La evidencia de este argumento es que gran parte de las fuerzas talibanas pudieron subsistir a partir de la producción y exportación de opio y amapola, convirtiendo a Afganistán no solamente en uno de los mayores productores de la región, sino del mundo, sin considerar, ¿verdad?, que, o lo que generalmente se olvida cuando se dice esta información, hay que considerar más bien que el gran mercado de estas drogas pues está justamente en Europa Occidental y Estados Unidos. Con lo cual volvemos nuevamente a esta narrativa de que no solamente es una suma cero hablar de ganadores y perdedores, sino que en ambas partes hay gente que se benefició de manera muy amplia de esta situación, dejando a la población afgana en medio de todo esto. De hecho, el yihadismo, que es otro punto en el que quiero también centrarme, el yihadismo con el que los talibanes se presentan, no solamente ahorita, sino a lo largo de estos 20 años, es también una respuesta al militarismo injerencista de países extranjeros. No solo de Estados Unidos, como bien comentó la maestra Pérez, sino también de la Unión Soviética e incluso también de intervenciones pasadas, ¿no? Ahora, los propios talibanes y la propia sociedad afgana dice también, es verdad que fuimos la tumba de los imperios, pero Afganistán también ha sido la tumba de los afganos. Eso es muy importante para considerar porque la propia sociedad también ya está harta de años de guerra y de intervención y de inseguridad, que es una de las principales demandas hoy en día de la sociedad afgana, incluyendo las voces de las mujeres y los niños, que de acuerdo con UNICEF el día de hoy se han marcado aproximadamente en 10 millones de niños que están en riesgo de padecer algún tipo de crisis alimentaria o nutricional. En ese sentido, a mí me gustaría que nosotros no perdiéramos de vista que el yihadismo se construye en el mismo tenor que el imperialismo extranjero.
y que las violencias con las cuales nosotros retratamos a los talibanes y a sus comandantes y a sus líderes, desde el Mullah Omar hasta ahora el Mullah Baradar y la gente que está en plenas negociaciones con Trump desde febrero del 2020, son personas que se radicalizaron exactamente en las prisiones que Estados Unidos impuso en la región, y también algunos de ellos en Guantánamo. Y esta situación nos puede ayudar a explicar que efectivamente el nivel de violencia que los talibanes presentan a nivel mediático se dan exactamente en el mismo renglón de la violencia de interrogatorios en estas prisiones, participaciones de fuerzas especiales en el terreno y sobre todo también una serie de características que manifestaron, por ejemplo, los Afghan Leaks, que fue un documento publicado por Wikileaks hace algunos años en The Guardian, a partir de una serie de violaciones, no solamente de derechos humanos por parte de las tropas de ocupación, sino también de daños colaterales, como ellos les llaman, o asesinatos de civiles y de poblaciones enteras, bombardeo de villas enteras, supuestamente pensando que allí se encontraban líderes talibanes, el arrojamiento, por ejemplo, la utilización de bombas como la Moab, por ejemplo, que era una de las bombas más caras del arsenal estadounidense, el inicio de la famosa guerra de los drones que inició Obama, al no conocer el terreno, como dicen los militares, el territorio no es el mapa, se implementaron una serie de estrategias asimétricas, ¿no?, o contrainsurgentes, como le llaman también en Estados Unidos, a partir de la ubicación de drones. Los drones no conocen las cuevas, no pueden entrar a las cuevas, pueden hacer otras cosas que sin embargo no son 100% útiles para combatir guerras asimétricas o guerra de sombras. Y entre todo esta combinación de elementos y la generación de un sentimiento antiestadounidense, sobre todo en la zona rural del país, es que se puede comprender mejor no solamente el regreso de los talibanes, sino su fortalecimiento paulatino en estos 20 años. Hay una serie de documentos que podemos nosotros ir citando para efectos de evidencia empírica, por ejemplo, la encuesta para la gente afgana 2019, ¿no?, de Afghan People de Asia Foundation, que nos da, por ejemplo, indicadores aproximados de la percepción social, aproximadamente de todo el Afganistán, no solamente de Kabul, sino también de la zona rural. Nada más me voy a permitir compartir un par de láminas para ir ejemplificando pues estos datos, en donde la reconciliación nacional con el talibán, considerando encuestas de estas pocas casas que pueden hacer levantamiento de datos en Afganistán, consideraban porcentajes mayores al 50% de afinidad a hacer una reconciliación entre el gobierno nacional y el talibán, con todo y que la población cultivó un sentimiento antiestadounidense, pero también un sentimiento antigobierno nacional por la serie de corrupción en la que cayó el gobierno. Los famosos señores de la guerra cobraban derechos de piso a la población, una serie de corrosión de instituciones, quiebra de bancos, entre otras cosas que se mencionan incluso al propio interior del Ejército Nacional Afgano. En 2019 estos porcentajes ya eran mucho mayores. Es decir, la gente en todas sus diversidades, desde pashtun, tayikos, kirguisos, minorías confesionales como házaras, también se posicionaban con respecto al talibán. Aquí, bueno, hay algunas estructuras con respecto a los líderes de los talibanes hoy en día, pero sobre todo me interesa más revelar, de acuerdo con estas encuestas, las principales preocupaciones económicas de la población afgana, independientemente del gobierno que les pueda liderar. Y efectivamente el derecho de las mujeres, los derechos de las mujeres es una parte importantísima hoy en día en la esfera pública afgana, sobre todo en las grandes ciudades. Y sin embargo, por encima de estas preocupaciones que vemos demasiado en las narrativas producidas por países occidentales, están cuestiones relacionadas con problemas de desempleo para la juventud y de problemas relacionados con el desempleo para la sociedad joven en mujeres y también con respecto a la educación para los niños. Son básicamente las principales preocupaciones que arroja la sociedad afgana, ¿no? Claro, esto se tiene que ver como una especie también de una visión integral en donde
uno de los principales problemas de la sociedad afgana ha sido la corrupción y la percepción de la corrupción, en donde hasta el 97% en el 2019 veía como el principal problema en Afganistán. Y efectivamente esto no es problema solamente de los talibanes, es un problema de la herencia de los talibanes del 96, del gobierno nacional afgano y la corrupción en la que cayó en estos últimos 20 años, y de la violencia perpetuada por la operación de injerencia militar estadounidense desde finales del 2001 hasta el 31 de agosto que estamos viendo en este año, donde todavía, incluso en la salida de los Estados Unidos, se están viendo todavía colapsos de violencia, de asesinatos, de acuerdo con lo que se está viendo en Kabul. Finalmente, llevo ya 10 minutos, voy a ir cerrando para dar pie a mis colegas también. Hay que decir que al momento tenemos dos escenarios. Yo veo 2 o 3 escenarios, básicamente, considerando los elementos que hemos visto en la esfera pública y a pesar de que los acontecimientos siguen en desarrollo. El número 1, y es el más viable para los propios talibanes y para los vecinos que mencionó la maestra Pérez con respecto, sobre todo a China, se ve plausible, de acuerdo con la propia población, un gobierno de transición. Así como hay ciudades con protestas en contra de los talibanes y milicias organizándose en la zona del Panjshir contra ellos, provocando algún tipo de llamamiento a el enfrentamiento militar o incluso también haciéndose un llamado para entrar al juego de poder, también hay ciudades donde les están aplaudiendo a los talibanes. Así como hay que ver a las mujeres que están pidiendo un lugar en el espacio público para mantener los derechos, algunos de ellos ganados durante estos años en la zona de Kabul, por ejemplo, tutelado por Estados Unidos para ir a la escuela, para ir a trabajar, pese al índice de desempleo que acabamos de mencionar, también hay que considerar lo que están pensando las mujeres de los talibanes, las minorías que están ahora a favor de los talibanes y que les ayudaron incluso a recuperar el país, no en 6 meses, como bien decían mis colegas, y con fallas de inteligencia, sino en 10 días. Entonces, este escenario se ve plausible considerando todos estos elementos hacia una transición porque los talibanes necesitan reconocimiento internacional. Y hay un juego político que está dejando primero en jerarquía la transición política para tener acceso a recursos, para que a partir de esos recursos internacionales, no solamente el Fondo Monetario Internacional, que ahorita están congelados, sino también de otros actores como China, Rusia y sobre todo Pakistán, pero sobre todo China, puedan ofrecer a los talibanes a cambio de una garantía de asegurar las fronteras que bien comentaba el maestro Gerardo con Xinjiang. El escenario 2 podría ser lo contrario, una falla de estructura y de negociación con base en los grupos locales, particularmente los remanentes del gobierno de Ashraf Ghani, una falla de la ley de amnistía que anunciaron los talibanes y el inicio de enfrentamientos armados, lo cual sería desastroso no solamente para los vecinos, sino también para los propios grupos enfrentados, porque ahorita las fronteras prácticamente están tomadas por los talibanes, ¿no? Ese sería un escenario que es probable, pero que a lo mejor es uno de los más, digamos, de los menos deseables por los grupos enfrentados. Y un tercer escenario que yo también podría ver es un aletargamiento de la situación en tensiones, dejándonos llevar por la política mediática de los talibanes, que ha sido novedosa, que ha sido importante y que cada vez sepamos menos o a cuentagotas debido a la sensibilidad que tiene el tema para los propios líderes de los talibanes, que siempre estuvieron en el anonimato y que ese anonimato les permitió seguir vivos para llegar al proceso del cual están viendo ahorita los resultados, ¿no? Y en ese sentido, en ese tercer escenario, tendríamos que esperar más tiempo para saber exactamente hacia dónde dirigir estos análisis, ¿no? Bueno, yo aquí cierro. Muchísimas gracias. Me pasé 2 minutos. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias, doctor Garduño, por su exposición y además su puntualidad. Un poquito abonar a la discusión sobre el tema de las plantaciones del opio, que en efecto, de acuerdo con Naciones Unidas, aumentó 37% en 2020, llegando a las 224,000 hectáreas, y pone también en el centro el debate sobre la denominada hibridación de amenazas o cómo estas organizaciones están financiando, haciendo este tipo de actividades, lo cual también entra dentro de la lógica de la complejización del fenómeno. Y bueno, hemos hecho un gran recorrido a través de la parte geopolítica, los factores internos, la cuestión de Estados Unidos y la OTAN, y ahora voy a permitir abrir la ronda de 5 minutos de réplica
con la intervención del maestro Rodríguez Sánchez Lara. Por favor, maestro Rodríguez. Muchas gracias, Yadira. Pues creo que yo no tengo contrarréplica con lo que dijeron mis colegas, así es que más bien sería dar un breve mensaje complementario a lo que ya había dicho. El factor Afganistán va a estar presente no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, ¿no? Se viene una terrible crisis de refugiados afganos. Estados Unidos no va a tener la capacidad de asimilar de golpe a 80,000 ciudadanos afganos que, según datos de nuestra colega Celina Realullo de la National Defense University, afirma que hay 80,000 solicitudes de refugio a través de un procedimiento que era la visa humanitaria para Estados Unidos. Datos dentro del gobierno americano dicen que el Departamento de Estado estaba rebasado, que no tuvo la capacidad de tramitar 20,000 visas, que era lo que se tenía pensado para hacia el 11 de septiembre, no 80,000 visas. No hay colega dentro del gobierno de Estados Unidos o ex militar que haya pasado por Afganistán que en términos profundamente humanos, sentimentales, no estén exigiendo al Departamento de Estado la salida de gente que los ayudó como traductores, como secretarias, como asistentes, como analistas, gente de limpieza, de seguridad. Entonces, ahí llegó este número de 80,000, ¿no? Si se vale también, para aprovechar estos minutos, felicitar al gobierno de México, que ya ha dado un paso significativo, que fue el haber traído a estas colegas afganas investigadoras, ¿no? Pero también el esfuerzo coordinado con medios de comunicación americanos, con New York Times, Washington Post y otros, que lograron traer a poco menos de 200 periodistas a México para que salvarle su vida, ¿no? Entonces, México aquí refrenda su política exterior de refugio, pero yo adelanto que en los próximos 5 años estaremos viendo el ingreso a México de manera ilegal de afganos que quieran seguir saliendo de su país para ir a Canadá o Estados Unidos y que ingresen por Panamá, suban por Centroamérica y nos los encontraremos aquí en México. Entonces, con esto decir que el conflicto afgano no nos va a ser ajeno, aunque no participamos nunca en la coalición en Afganistán ni en Irak. Nos opusimos en su momento a la intervención en Irak, pero México, como miembro del Consejo de Seguridad, yo creo que esa sería otra reflexión que podemos hacer. México tendrá que posicionarse fuertemente en el año y medio que le queda como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, Yadira. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, maestro Rodríguez. Doctora Graciela, por favor. Su micrófono, doctora. No, sigue apagado. Sí, tenemos un problema con el audio de la doctora Gavilán. Si nos ayudan en videoconferencia. Sí. Por favor. Sí, ya le envié la invitación para que abra. Ya, creo que ya. Sí. De acuerdo, porque estaba un poco bloqueado. No lo bloqueé yo. Bueno, más que una réplica, quiero felicitar a mis colegas por su exposición. Solo algunos comentarios que me hacen reflexionar con sus intervenciones. Uno, en relación al maestro Moisés Garduño, en relación a que si el tema religioso, en este caso el Islam radical, está cobrando mayor peso en el análisis de las relaciones internacionales, porque en general era un tema secundario. Me parece que con Afganistán empieza a tomar nuevamente un relieve del poder de la religión también,
porque finalmente en Afganistán es un tema religioso el que impera, y además de otras circunstancias, pero me parece muy interesante. Si nos pudieran 2, 3 trazos, me encantaría. Y bueno, al maestro que no está ahorita aquí, déjeme ver, Cecilia y Defar. Bueno, el maestro Gerardo Martínez, perdón. Quisiera preguntarle si Afganistán es un parteaguas, puede ser, para Estados Unidos, dado que ahorita está en una situación interna muy complicada, de mucho conflicto. Tiene el conflicto con China y con Rusia. Y sí, bueno, hay corrientes en Estados Unidos, el mismo Biden, que puedan plantear más cooperación que conflicto. No solo en Afganistán, no se ha salido del todo Estados Unidos, no creo que se salga completamente. Finalmente va a quedar cerca en Qatar, por ejemplo, que tiene bases. Es una zona muy estratégica y puede seguir negociando. Nunca ha dicho Estados Unidos que se retira absolutamente. Tiene el arma de la diplomacia, también relaciones diplomáticas. Y bueno, mi pregunta es si Estados Unidos puede considerar que el tema de Afganistán puede ser un motivo de análisis también del papel de Estados Unidos que está jugando en el escenario internacional. Si puede trabajar más la cooperación con China y Rusia, no solo en Afganistán, que puede ser un primer momento, sino también en el mar de China, en Ucrania, con Rusia y con China. Si realmente puede, más que tener conflictos, buscar cooperación con las otras grandes potencias. Como parteaguas el tema de Afganistán. Gracias. Gracias, doctora. Doctor Garduño, por favor, adelante. Gracias, doctora Gálvez. Gracias, doctora Graciela Pérez. Excelentes apreciaciones, porque hay mucha confusión sobre el papel que desempeña la religión y particularmente el Islam en este tipo de conflictos. No es algo nuevo a partir del 9/11 o de los últimos años, sino que es algo que se viene dando con mucha fuerza. Yo me atrevería a decir desde la revolución iraní de 1979, aunque obviamente hay manifestaciones del yihadismo incluso desde antes. Yo me atrevería a decir incluso desde la invasión mongola a Bagdad en 1258. Con respecto a la época actual, el yihadismo, que es una vertiente de una interpretación rigorista del Islam, se nutre de los siguientes elementos en general, unos elementos de corte antiimperialista, antiestadounidense, antiinjerencista, antisionista y profundamente nacionalista. Es decir, esto que estamos viendo en el yihadismo global, como se conoce, es un fenómeno estrictamente moderno y es un fenómeno que responde a las particularidades de cada grupo en cada país donde se enfrenta a sus enemigos. Por ejemplo, la agenda del Hezbollah es distinta a la agenda del Talibán, e incluso hay enfrentamientos entre ellos. Hay que notar, por ejemplo, que el Talibán es uno de los grandes enemigos del Estado Islámico y que fue gracias al Talibán y esta presencia que comentaba en las zonas rurales que el Estado Islámico no pudo entrar a Afganistán. Otra cosa muy distinta que fue, por ejemplo, las redes que tenía con Al-Qaeda, a partir de una red muy importante que se conocía como la red Haqqani dentro de los talibanes y que en conjunto con servicios de inteligencia pakistaníes pues tenían relaciones con combatientes de Al-Qaeda que tienen su propia interpretación del Islam. Pero esto que estamos comentando es solamente algo milimétrico con respecto a lo que significa el Islam a escala global. De hecho, muchos musulmanes son víctimas de esta interpretación del yihadismo y la mayor parte de las víctimas que se dan son musulmanes, ¿no? Entonces, lo importante es ver primero que la interpretación de estos grupos toma la religión no como un fin para luchar contra los combatientes, contra las fuerzas invasoras, sino como un movimiento, no, como un elemento de movilización política, como una envoltura, como una parte ideológica más que cultural.
Esa es una parte fundamental para ver movilizados a todas estas personas musulmanas, a lo mejor precarizadas en Europa, que, dada su precarización, el enfrentamiento con el racismo de grupos conservadores en Europa, les hacen viajar hacia estas partes en conflicto, donde no solamente les dan un lugar en términos de esta interpretación, sino también hay armas, hay dinero, hay pagas, hay camionetas, y en ese sentido es una forma en la que se justifica con base en esta lectura religiosa esa situación, ¿no? Pensemos en la forma en la que se utiliza la religión en los grupos narcotraficantes en México y entenderemos más o menos una pista de cómo se utiliza la religión para fines políticos en algunas partes de nuestro país. Y bueno, finalmente con la pregunta que tenemos en el chat con respecto al opio, es con respecto a la comercialización, dice que si con estos recursos pueden mantener la lucha durante mucho tiempo. Ahora me parece que los talibanes han anunciado que van a intentar sustituir los cultivos. No es la primera vez que lo hacen. Ya lo prometieron en el 98 con Naciones Unidas y redujeron a cero, y eso está en el Reporte Mundial de Drogas de Naciones Unidas, redujeron a cero el cultivo de hectáreas de opio. Esto fue algo impresionante que hicieron los talibanes, obviamente con técnicas que dejan mucho que desear para los defensores de derechos humanos. Sin embargo, lograron reducir a nada ese cultivo. Sin embargo, tras la intervención militar, nuevamente los cultivos se dispararon y, como dije hace un momento, fueron uno de los principales mecanismos con los cuales sobrevivieron económicamente los talibanes. Pero acuérdense que sin mercado, pues no hay negocio. Y en ese sentido, bueno, lo que están buscando ahorita los talibanes es, vamos a suspender esto, que se le ha criticado a Afganistán, y vamos a hacer una sustitución de cultivos con ayuda de Naciones Unidas y de China. Pero para que se dé esto, si es que se va a dar en algún momento, se tiene que dar una transición política entre tres grupos importantes dentro de este escenario, y ya con esto cierro. Los grupos del Consejo Político Talibán, liderados por el Mullah Baradar, también por personajes como el hijo de Mullah Omar, Mullah Mohammed Yaqub, por ejemplo, el Grupo de Reconciliación Nacional, liderado por el expresidente Hamid Karzai, y finalmente por el grupo que se está construyendo en el norte, en la zona del Panjshir, de los remanentes del gobierno de Ashraf Ghani, particularmente liderado por los hermanos Massoud. Estas tres fuerzas me parecen en estos momentos las fuerzas más importantes para ir a esa transición y la generación de un gobierno, pues no sé si inclusivo o no, pero pragmáticamente hablando, con las lógicas de poder a las que estamos acostumbrados a ver desde las relaciones internacionales, un gobierno que pueda repartir cuotas de poder a estos grupos, pero liderado por los talibanes, ¿no? Ya pusieron ministro de guerras, ya pusieron ministro del Banco Central, y ahora vamos a ver cómo se siguen repartiendo los puestos de aquí al 11 de septiembre de este año, ¿no? Si esto se da, es muy probable entonces que empiecen a fluir los recursos económicos desde China y probablemente de algunas instancias donantes a nivel internacional, porque Afganistán en estos últimos años siempre ha vivido de la donación extranjera, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Garduño. Me voy a permitir hacer dos anuncios. El primero es que el maestro Gerardo Rodríguez tuvo que retirarse a un compromiso que tenía también de última hora agendado en precisamente su universidad, y entonces vamos a ir solventando también las preguntas que nos han hecho llegar para él, y yo me voy a permitir hacer unos comentarios al respecto del tema de Estados Unidos, y tiene que ver precisamente con lo que comentaba y preguntaba la doctora Graciela Pérez sobre el impacto que esto tiene en Estados Unidos, y una de las preguntas. Básicamente hay que entenderlo desde la perspectiva tanto interna como internacional, es decir, por un lado era, como lo mencionó el maestro Rodríguez Sánchez Lara, una guerra que ya no tenía un gran apoyo por parte de la población estadounidense. De hecho, las encuestas señalaban que alrededor del 20% de las personas en Estados Unidos estaban de acuerdo con mantener las tropas y mantener la presencia en Afganistán. Estaba ya definida la salida, y el problema con esa salida, además del impacto que generó en las tropas de Afganistán y todo lo que ya se explicó alrededor de la imposibilidad de consolidar tanto el gobierno como las tropas, como por supuesto que su presencia en todo el país, además de esta parte que se ha estado analizando como
las personas que fueron formadas y capacitadas, ¿no?, dejaron los puestos o empezaron a ceder frente a este avance. El tema de la inteligencia, y el punto acá es la forma en que avanza de una manera muy rápida y muy vertiginosa el avance precisamente del talibán, y la forma en que Estados Unidos tiene que salir con todas esas escenas que vimos de caos. Entonces, el discurso del presidente Biden está orientado en este momento hacia el interior de Estados Unidos para contener esas críticas alrededor de la forma en que se está viendo que Estados Unidos y las fuerzas de la OTAN están saliendo del país. Ya está teniendo impactos directos en la opinión pública respecto a el papel de Estados Unidos que se ha considerado en el mundo, y también en cuanto a los posibles efectos en materia de combate al terrorismo o de contraterrorismo, más el tema de los derechos humanos. Es decir, sí tiene un impacto directo en la imagen del presidente esta decisión, y al interior de Estados Unidos se ha abierto el debate precisamente por gente como el general Petraeus o la propia Condoleezza Rice alrededor de las condiciones en las que Estados Unidos llegó al país y lo está dejando. Es decir, sí se va a convertir en parte del debate político esta decisión, pero además la manera en que se lleva adelante, ¿no? El caos que se generó alrededor de las visas y la forma en que en este momento se está reaccionando. Ahora bien, el presidente Biden va a mantener también esta narrativa sobre la advertencia hacia los talibanes respecto a cualquier tipo de apoyo a organizaciones terroristas o a llevar adelante acciones terroristas. Y esto lo quiero vincular precisamente con la pregunta que hacía la doctora Pérez Gavilán respecto al exterior. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que Estados Unidos sin duda tiene que recomponer y tiene que generar alianzas, no solo en el marco de lo que viene para la OTAN y para la reestructura misma de la posición y del combate al terrorismo a nivel global, sino particularmente, ¿no?, qué es lo que va a pasar con su relación con China y Rusia en un momento de competencia estratégica donde tanto China como Rusia han señalado constantemente, y particularmente Rusia, que el mundo es multipolar, que no se pueden utilizar las intervenciones o no se pueden llevar adelante intervenciones en nombre de, por ejemplo, responsabilidad de proteger o para otros tipos de intereses más allá de la protección de las personas. Y yo considero que Biden lo que va a hacer es buscar un punto de equilibrio en el sentido de mantener esta dinámica de acercamiento con confianza, desconfianza con Rusia, aprovechando el interés que pueda tener Rusia, tanto Rusia como China, en frenar el radicalismo. Porque si algo los une en este momento, si algo los puede unir o hay un punto de acuerdo, es alrededor de evitar que haya una proliferación de grupos o de actos de extremismo violento y de terrorismo, tanto China como Rusia como el propio Estados Unidos. Hay puntos de convergencia en este sentido, pero también va a seguir habiendo la tensión permanente y las acusaciones entre unos y otros, particularmente también por la competencia económica con China, pero también el tema del desarrollo científico-tecnológico, y no olvidemos que constantemente Estados Unidos está señalando que China es responsable y Rusia también de algunos ataques de carácter cibernético. Entonces vamos a seguir viendo este escenario de múltiple, de conflicto y de tensión, pero en el caso de Estados Unidos, orientado también, como señalaba la doctora Pérez Gavilán, coincido con esto, la parte de apostar a más diplomacia. Vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos, porque pues son escenarios que están todavía configurándose. Bueno, me voy a permitir compartir con nuestros ponentes precisamente algunas preguntas que nos han hecho llegar. Hay un par de preguntas que están abiertas para ambos y por supuesto que hay preguntas personalizadas. En el caso de las preguntas que están abiertas para nuestros conferencistas, señalan precisamente si ustedes consideran, ¿no?, cuál es la perspectiva alrededor de la salida de Estados Unidos, si se sale de Medio Oriente o es únicamente una parte, ¿no?, de esta presencia en la región. Continuando con estas preguntas generales,
nos hacen este cuestionamiento. Si la llegada de los talibanes al gobierno de Afganistán tendrá alguna incidencia en el conflicto árabe-israelí y cuál es la perspectiva respecto de las crisis humanitarias y los cambios en la organización social a propósito de las tradiciones del talibán y la intervención de la comunidad internacional. En este mismo sentido, Oriana Ruiz nos pregunta qué representará el ascenso de los talibanes para el discurso antiterrorista y la guerra contra el terrorismo global. Y se puede hablar del fin de esta guerra. Entonces, si les parece bien, escuchamos sus intervenciones sobre las generales y posteriormente hacemos las preguntas particulares para cada uno de ustedes. Adelante, por favor, doctora Pérez Gavilán. Muy bien. En la primera pregunta abierta, ¿qué perspectiva existe de la salida de Estados Unidos que se salga también de Medio Oriente? Yo creo que son muchas las probabilidades de salir de Medio Oriente. No del todo, quizá haya lo mismo relaciones diplomáticas, pero sí salida de tropas ya se anunció de Irak y muy probablemente se salgan de Siria. Si estamos en la lógica de retirada para concentrar los esfuerzos bélicos en otro lado, podríamos derivar que sí, es muy probable que se salga primero de Irak, ya está anunciado, y después de Siria. Quizá no del todo, ya con la experiencia de esta salida abrupta, será más paulatina, pero bueno, también se ha anunciado que puede también salirse de Estados Unidos de Siria. ¿Qué significa esto? Que, bueno, sí se va a debilitar un poco su posición en Medio Oriente, pero no la deja del todo. Estados Unidos todavía está con presencia en Qatar militar, tiene relaciones con Arabia Saudí, con Jordania, etcétera. Y bueno, el tema de Israel. Israel también es, de alguna manera, si no un perdedor, pero sí está muy alerta del ascenso del talibán. ¿Por qué? Porque esto puede unificar más a muchos grupos, como Hamas, Hezbollah, etcétera, que se unifiquen en contra de Israel. Entonces sí hay un fuerte impacto en Israel del ascenso del talibán. Y bueno, yo creo que la lucha terrorista no va a acabar. Pienso que en diferentes formas va a continuar. No creo que se acabe totalmente la guerra del terrorismo ni la lucha terrorista. Pueden aparecer brotes. Eso es lo que están discutiendo en la OTAN ahorita, lo que discute al interior de Estados Unidos, si no habrá posibilidad de un nuevo ataque parecido a las Torres Gemelas. Todo el mundo está alerta. No creo que se haya de alguna manera apaciguado, limitado o cancelado el tema del terrorismo. Está abierto. Israel, por supuesto, tiene un impacto muy fuerte con el ascenso del talibán. Y bueno, esto sería sobre todo con las preguntas generales. Muchísimas gracias, doctor Garduño. Coincido plenamente con la doctora Pérez. Yo iniciaría con la parte de Israel-Hamás. Recordemos que ahí en el conflicto palestino-israelí hay múltiples grupos, incluso encontrados, la Autoridad Nacional Palestina que gobierna en Cisjordania y Hamás que lo hace en Gaza. Pero el triunfo de los talibanes inspira muchísimo lo que está haciendo Hamás en Gaza, particularmente. Recordemos la serie de intervenciones militares. Todavía en mayo tuvimos una intervención militar, una operación por parte de Israel. Y la estrategia que sigue Hamás con respecto a la Franja de Gaza es muy similar a la que sigue el Talibán con la experiencia norteamericana o el propio Hezbollah con la experiencia israelí en el sur del Líbano. Es decir, una estrategia de guerra de guerrillas, de contención, de guerra de sombra, de guerra simétrica, de guerra
digamos, no convencional. Y el ascenso de los talibanes se ve como una victoria de esta estrategia. Más allá, como decimos hace un momento, de las resonancias religiosas. Eso pasa a segundo plano, porque cada uno tiene sus propias interpretaciones, insisto, pero la estrategia militar es derrotamos a el invasor, logró salir de nuestra tierra y eso genera mucho mayor cohesión política, estratégica y también, por supuesto, bueno, ideológica, ¿no? Eso estoy completamente de acuerdo y lo mismo va a pasar con grupos parecidos en, por ejemplo, Yemen, con los hutis, que ahí tienen a una potencia invasora que consideran así como Arabia Saudí, que también es un aliado de Estados Unidos. ¿Esto a qué voy? Pues que esta pregunta se relaciona con la última, con respecto al combate al terrorismo. Porque mientras haya intervenciones militares, mientras haya operaciones quirúrgicas, como les llaman, o guerras asimétricas, acuérdense también que Israel ha asesinado científicos iraníes en suelo iraní, entonces habrá respuestas militares a estas intervenciones y se crea todo un círculo de violencia que a mi parecer, coincido también con la doctora Pérez, es interminable lamentablemente. Y hay beneficiados, por supuesto, lo acabamos de decir, con los contratistas y también con los líderes de los grupos que encabezan esta resistencia, como ellos les llaman también, ¿no? Finalmente, con la primera pregunta, al respecto de la salida de Estados Unidos, sí considero también que hay una especie de realineamiento, ¿no? No se salen de Afganistán, pero Estados Unidos tiene excelentes relaciones también con Pakistán y con India, ¿no? Eso puede ser algo que les permita a Estados Unidos ir monitoreando, aunque parece ser que también hay incentivos para recolocar tropas en el Cáucaso y algunas en Tayikistán, con lo cual aquellas personas que pensábamos que esto se dejaba como un campo abierto para China, para llenar ese vacío de poder político y económico que está dejando Estados Unidos, es probable que siga siendo monitoreado con otras técnicas, ya no con una ocupación militar, pero con otras técnicas de monitoreo con países aliados, ¿no? Que se convierten prácticamente en países rentistas, como ha sido Egipto, como ha sido Qatar, ¿no? Que quienes le cobran una renta a Estados Unidos por mantener sus tropas en su suelo, y esto le permite a Estados Unidos todavía tener, pues ya no un pie, como se dice simbólicamente, sino al menos un ojo monitoreando esta situación, por la geoestrategia que se está pasando hacia la parte china y el mar de China, ¿no? Que esa es la parte que Estados Unidos ahorita tiene en sus prioridades de su agenda de seguridad nacional y de su agenda de seguridad económica, como lo hemos visto en múltiples declaraciones desde la era Obama, Trump y ahora con el propio Biden, ¿no? ¿Y a dónde se van estas tropas, además de Tayikistán? Y es probable que haya algunos observadores en Pakistán e India. Bueno, Israel es una, Qatar, ya lo mencionó la doctora Pérez, es otra, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, que si nosotros vemos datos del CIPRI son los principales compradores de armamento de Estados Unidos y otros países aliados, particularmente el Reino Unido. Y esto es la evidencia empírica de que esos armamentos necesitan ser, pues, logísticamente, para las tropas nacionales, tiene que haber elementos de entrenamiento, de logística, de mantenimiento del armamento, y eso genera presencia militar estadounidense, asesores, delegaciones, idas y vueltas de personal que va a entrevistas de este tipo de operaciones, que es algo constante y que genera mucho dinero. Entonces creo que eso lo vamos a estar viendo como parte de este realineamiento de tropas estadounidenses. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. Para la doctora Pérez Gavilán tenemos unas preguntas particulares. Sí. Nos dice, ¿quiénes son las hegemonías que tienen interés por el litio de Afganistán? Y si usted considera que existe ya una negociación con los talibanes para su comercialización. También nos preguntan si usted considera que el gobierno de los talibanes representará para China un aliado estratégico en la reconfiguración de las relaciones de poder ante Estados Unidos y también cuál es su perspectiva alrededor del papel de México, ¿no? Si México puede ayudar a mediar en este conflicto sin que se considere una intervención en los asuntos internos de Afganistán e internacionalmente cuál es el rol que pueden jugar el resto de los países para el mismo fin. Entonces, esas serían las preguntas, doctora.
Con mucho gusto. Bueno, ¿quiénes son las potencias que están interesadas en el litio de Afganistán? Fundamentalmente las dos grandes potencias, China y Estados Unidos, porque el litio en general sirve para elaborar tecnología, ciertos aparatos electrónicos, para armamento, para muchas cosas. Es vital el litio. Es muy importante en este momento. ¿Y quiénes serían? Efectivamente, China y Estados Unidos, que son las potencias tecnológicas más importantes en la actualidad. Y bueno, no solo hay litio, hay tierras raras que también son muy importantes en la tecnología, y Estados Unidos no tiene mucho. Entonces, por eso era otro de los motivos, entre muchos otros, de estar en Afganistán, por las tierras raras. No solo política, geopolítica, y todas las características que tuvo la invasión de Estados Unidos, lucha contra el terrorismo, sino muy importante las tierras raras y el litio. Entonces son estas dos grandes. Sería la primera respuesta. Bueno, dentro de esta pregunta, un complemento pide explicación sobre si existen negociaciones de los talibanes para su comercialización. Me imagino que sí, por supuesto. Por supuesto que van a tener negociaciones en principio con China, es evidente, con otros muchos países, y en futuro no me extrañaría que en Estados Unidos también haya comercial. No en este momento, no en esta situación, pero por supuesto que los talibanes van a comercializar el litio, empezando por China, y en futuro tal vez Estados Unidos también. Y bueno, hay otra pregunta que dice que si los talibanes serán para China aliados en su competencia, su lucha contra Estados Unidos. En principio sí. El hecho mismo de que haya tomado el poder los talibanes en Afganistán, y por lo que he mencionado anteriormente, la geografía de China y todo lo que representa, claro que va a ser muy importante para China. Deja un vacío también en este momento Estados Unidos en la zona que es vital para China en la ruta de la seda. Comentaba yo que no solo era detener a los talibanes porque está cerca la provincia de Xinjiang, que es musulmana, sino porque es parte de la nueva ruta de la seda de China. En principio sí, en ese sentido, pues le conviene a China el ascenso de los talibanes contra Estados Unidos, lo sacó del área. Pero en este momento no creo que los talibanes se prestaran al juego de alianza contra Estados Unidos especialmente. Pienso que los talibanes van a asegurar su poder primero, a reestructurar en lo que puedan el país, más que pensar pueden comercializar también, pueden integrarse inclusive hasta la ruta de la seda, pero no creo que en este momento ni en mucho tiempo política y militarmente se alineen con China contra Estados Unidos. Son más independientes. Entonces, por un lado sí China es beneficiaria con el vacío de Estados Unidos, pero por otro lado no creo que los talibanes consciente y voluntariamente piensen ser aliados de China contra Estados Unidos, al menos en este momento. Y bueno, creo que serían las preguntas que tenía para mí. Muchísimas gracias, doctora Pérez. No, faltaba una, perdón. El caso de México. Sí. De México, faltó una, la última. Bueno, primero México está teniendo una política, no ahorita, siempre, de ayuda. Lo vemos históricamente, como México ha ayudado a todos los países, desde los refugiados españoles, vino Trotsky, etcétera, etcétera, Castro. Siempre ha sido un lugar de refugio y siempre luchando por la no intervención, la no injerencia, la solución pacífica de conflictos. Ayuda a Cuba ahora, ayuda a Haití también. Y bueno, México lo que está haciendo es ayudando en la evacuación de, como lo decía el profesor, creo que Moisés Garduño,
de periodistas, de muchos miembros de Afganistán, muchas personas de Afganistán, México ofrece este asilo. Pero en principio México tiene la política, eso también lo ha demostrado, de no intervención, de autodeterminación y de solución pacífica de los conflictos. No creo que en este momento México pueda intervenir en la negociación, sino simplemente en el respeto, en la no injerencia, salvo en cooperación y ayuda, pero no directamente como negociador de alguna forma en el conflicto talibán. Esas serían mis respuestas. Muchas gracias. El doctor Moisés Garduño hace un momento en su segunda intervención contestó una de las preguntas relacionadas con el opio. Tenemos también una pregunta sobre precisamente el financiamiento del movimiento talibán. Entonces nos pregunta Sin Rosales si podríamos saber cuáles han sido las fuentes o la fuente de financiamiento de los talibanes para subsistir y seguir combatiendo por casi 20 años desde que Estados Unidos ocupó el territorio de Afganistán y va relacionada precisamente con el tema de el opio. Y finalmente también para el doctor Garduño, nuevamente, ¿cuál es la perspectiva sobre el despliegue de la política exterior de México frente a lo que está pasando en Afganistán, considerando también que México es miembro del Consejo de Seguridad en este momento? Por favor, doctor. Muchas gracias, doctora. Muy interesantes los comentarios de la doctora Pérez. Me van a servir un poquito para ver si puedo contestar estas preguntas. Con respecto a las fuentes de financiamiento, bueno, se ha sabido que los talibanes han contado particularmente con el opio y la amapola, pero también con un mercado de armas considerado dentro de las rutas del mercado negro. La ayuda de Pakistán también ha sido una fuente de financiamiento muy importante, porque Pakistán mantiene, por ejemplo, una zona en la frontera con Afganistán que tiene mucha población de origen pashtun, que es una de las etnias también más grandes de Afganistán y que rebasa la frontera. Entonces, esta etnia pashtun, también hay muchos combatientes pashtun pakistaníes dentro del movimiento talibán. Entonces, eso a Pakistán le había dado muchos dolores de cabeza y prefirió entablar comunicación con los talibanes, al mismo tiempo usando esa comunicación como carta de juego político con Estados Unidos. Pakistán le decía a Estados Unidos, nosotros tenemos contacto con los talibanes, vamos a ir por algunos líderes, pero tienes que dar financiamiento para nuestras fuerzas de inteligencia. Y algunos los atrapaban, algunos no. Incluso recuerden ustedes que me parece que la operación con Osama Bin Laden también se da en sinergia con los elementos de inteligencia pakistaníes. Supuestamente esto fue enunciado por Obama en mayo del 2011. Y entre esas tres, entre el opio, las armas, bueno, el opio, la amapola, las armas y las relaciones con Pakistán, podemos nosotros entender básicamente las redes de financiamiento. Pero mucho ojo, la sobrevivencia del talibán implica también hablar de su presencia dentro de Afganistán en las zonas rurales, como decía en mi intervención. Esto es importantísimo porque nosotros podemos ver que los talibanes iniciaron también una especie de operación de poblamiento con la gente. Ellos antes, en el 96, hacían una especie de retórica de nacionalismo pashtun. Querían implementar esta interpretación de la Sharia que ya comentamos y a partir de una transgresión con las minorías étnicas. Ahora es distinto. Creo que en estos 20 años ellos lograron hacer este avance de carácter supratribal, supraétnico, y lograron canalizar ese sentimiento antiestadounidense con minorías étnicas que antes eran enemigas de ellos. Estoy hablando, por ejemplo, incluso de algunos aliados de origen házara, en términos de minoría confesional, y ahora también combatientes que hay dentro del talibán de origen no pashtun, como por ejemplo de origen uzbeco o tayiko. Esto es muy importante. Tal vez no es una fuente de financiamiento, pero es muy importante para traducir ese financiamiento. Porque si tú tienes financiamiento y no tienes apoyo político, de nada te sirve.
Si no tienes apoyo de la población, si no te esconden en sus casas, si no guardan información, no sirve. Uno de los reportes de inteligencia, por ejemplo, decían, me recuerdo esto en el 2006, que agentes estadounidenses iban a las villas con fotografías de los talibanes pidiéndole, rogándole a las personas, pagándoles recompensas muy jugosas para dar información sobre los líderes talibanes. Y efectivamente, pues esta información no era otorgada, no solamente pues porque los estadounidenses ni siquiera hablaban la lengua, sino también que ya sabían que los traductores pues iban a estar siempre con Estados Unidos. Acotación, por cierto, todo lo que vemos en Kabul, las personas que van saliendo del aeropuerto pertenecen a las personas, en su gran mayoría, en la capital, que trabajaron con la ocupación militar estadounidense o con las fuerzas de la OTAN. Se sabe que a los administrativos, asesores, traductores y sus familias, por eso vemos mujeres y niños, se les ofreció esta visa humanitaria como recompensa para salir del país, porque ellos sí ven una especie de miedo con la llegada de los talibanes. Pues ¿cómo no la van a tener si ellos trabajaron con la ocupación? Pero en el Afganistán profundo es otra cosa muy distinta. Entonces, yo llamaría a hacer un análisis de estas fuentes de financiamiento, que en números son muchos, son estimaciones en realidad. O sea, no hay algo fijo realmente que tengamos para hacer la contabilidad de los talibanes. Bueno, no hay ni censo en Afganistán. Hacemos estimaciones sobre 34 millones de personas, 38 millones de personas. En realidad, no ha habido un censo, me parece que en los últimos 60 años. Creo que desde los británicos no hay un censo. Entonces, son estimaciones. Pero es importantísimo traducir todo este apoyo de dinero, todo ese flujo de liquidez que tienen a partir de las drogas, en este apoyo social y esta canalización social que fueron cultivando. Sin ese apoyo social no hubieran tomado el país en 10 días. Eso es un hecho. Y por eso Kabul es lo último que se toma junto con la zona del Panjshir, porque ahí la situación es distinta al resto del país. Con la siguiente pregunta, en términos de política exterior, a mí me parece que nuestro país, yo no soy experto en política exterior, esto ya es a nivel nada más de opinión, no de análisis, pero me parece que nuestro país está desempeñando un papel muy visible mediáticamente. Tenemos un asiento en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Derechos Humanos, y me parece más la actuación en este segundo órgano, que es lo que le lleva a México a ser muy visible en esta defensa de derechos humanos y de acogida de refugiados. Me parece importantísimo lo que comentaba la doctora Pérez y el maestro Gerardo con respecto a la acogida de reporteros. Ayer se hizo un anuncio en el aeropuerto con el advenimiento de las primeras mujeres refugiadas afganas. Me parece que la diplomacia pública en nuestro país está trabajando muy bien. Está al frente Alfonso Sacbé, ex embajador de México en Afganistán, es decir, en Irán, concurrente en Afganistán, porque no tenemos embajada en Afganistán, pero sí en Irán, que es concurrente a Afganistán y otros países de Asia Central. Y me parece que su trabajo desde que era embajador ha sido excelente en términos de monitoreo político, y ahora en la Oficina de Diplomacia Pública, un trabajo que se está viendo en varios sectores, uno de ellos de los refugiados y de la defensa de derechos humanos. Entonces yo lo vería bien, con todas las críticas que tenemos y los problemas que tenemos de solicitudes de refugiados provenientes de Centroamérica, que están pendientes, que se han visto como la situación de fuerzas mexicanas pues ha hecho abuso del uso de la fuerza con respecto a algunos casos por ahí ya visibles en medios de comunicación. Pese a esto, me parece que México tiene que hacer un equilibrio con esto, porque esos flujos migratorios son distintos, muy distinto lo que viene en Centroamérica de lo que viene de Afganistán. Sin embargo, si hay, como bien decía el maestro Gerardo, flujos que lleguen a Centroamérica y no logran adaptarse, como es muy probable, porque hay mucha población en Centroamérica que quiere salir de su país, lo hemos visto con las famosas estas oleadas migratorias, estas caravanas, pues entonces es muy probable que se inserten junto con otros como personas lamentablemente de Haití que están teniendo una situación terrible en su país, ¿no? Y esto me lleva a un último comentario. O sea, se supone que Estados Unidos ha tenido una influencia muy grande en algunos países del Caribe. Se habla de Cuba, de que hay
lucha histórica, pero Haití, que es un país que está al lado, una isla que está al lado, ha vivido de la influencia también estadounidense, y la situación humanitaria es terrible, la situación política es terrible. Líbano, que ha vivido bajo la influencia de Francia también en algún momento, ahora ya no, porque esta influencia también colapsó la institucionalidad en Líbano, también la situación humanitaria es terrible. Entonces creo que esto en la política exterior de México debe servir como una lección para ir repensando estas formas supuestas de desarrollo que han llevado operaciones militares en el caso del Medio Oriente, que han fracasado, no solamente políticamente hablando, aunque hagan ricos a los armamentistas y los contratistas, pero políticamente han fracasado porque generan sociedades rotas, tejido social resquebrajado y muy difícil de ir hilando con el paso del tiempo, ¿no? Estas reconciliaciones que a veces toman generaciones, ¿no? Me parece que por ahí México también es muy inteligente al tener una visión de defensa de derechos humanos, siendo muy coherentes con sus principios de política exterior. Gracias, doctor. Yo diría eso con respecto a las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Garduño. Y pues no nos queda más que agradecer a nuestros invitados, a la doctora Pérez Gavilán, al doctor Garduño, al maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, por acompañarnos esta mañana. Por supuesto que a todas las personas que nos siguieron a través de los distintos medios, a través del Facebook, del YouTube, del Centro de Relaciones Internacionales, y por supuesto al coordinador del centro, el doctor Fausto Quintana, su equipo y el equipo de videoconferencias, que sin duda son personas fundamentales para poder tener este tipo de mesas. Invitarlos a seguir todas las actividades del Centro de Relaciones Internacionales y a seguir, por supuesto, el análisis de estos temas tan importantes. Doctor Quintana, le cedo el uso de la voz. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Yadira Gálvez, por excelente moderación, y también le quiero externar un agradecimiento a la doctora Graciela Pérez Gavilán, que nos ha acompañado en el trabajo del Centro de Relaciones Internacionales por mucho tiempo. Por supuesto, a nuestro amigo profesor, el doctor Moisés Garduño, por sus excelentes intervenciones también, y a nuestro querido colaborador, el maestro Gerardo Martínez, que por razones de agenda nos abandonó. Estamos muy contentos con sus presentaciones. En el transcurso del día les haremos llegar en sus correos electrónicos las constancias de su intervención, y si no, nos lo recuerdan, pero así va a ser. Por nuestra parte es todo. Los alumnos tenían muchas dudas, muchas inquietudes, muchos comentarios, pero esto tiene que continuar en otras áreas académicas, en los escritos que ustedes han hecho, en los debates con otras instituciones, y pues nos seguimos viendo. Les agradecemos mucho, que tengan un excelente día y que sea muy fructífero para todos. Síganse cuidando, por favor, y nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Gracias, doctora Gálvez. Doctora Pérez. Muchas gracias, doctora Gálvez, doctor Quintana.